Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola queridos y querida oyente. Un saludo Carlos, un saludo también a nuestro Eduardo Medina, productor, a la Radio del Sur, a su directora Nieve Valdés. Gracias por este nuevo programa, este nuevo momento de Abre Brecha Venezuela, que como siempre analiza los eventos nacionales e internacionales considerando Venezuela como un paradigma. Y una vez más tenemos que ver que así como la situación del genocidio en Palestina es un paradigma integral de cómo se tiene que leer esta realidad geopolítica, mediática, económica, ante de todo, así que Venezuela también con su ataque, que se, entre comillas, modernizan, pero que siguen siendo el mismo guión, no permite de ver el estado de la verdadera libertad de prensa, tan declamada por los medios cómplices de lo que pasa en Palestina, no permite de ver el ocultamiento de la contradicción entre el capital y el trabajo, que es a la base de todo, así como se oculta la inconciliable contradicción entre un ocupante y un pueblo como lo de Palestina que lucha para de nuevo tener el derecho a estar en su tierra, donde nació y donde desde siglos ha resistido a todo tipo de agresión. Y Venezuela hoy, como tú sabes, está en el centro de un nuevo ataque que es concreto, que viene con el pretexto de la lucha al narcotráfico que la hace los Estados Unidos, el lugar de donde salieron todo tipo de esas agresiones, además hipócrita, porque sabemos que el primer país consumidor de droga ha sido y sigue siendo los Estados Unidos. Y además de eso, hay informe que viene de la ONU mismo, de todos esos organismos que ni siquiera son neutrales, como dicen, pero que reciben el mismo financiamiento, que dicen que Europa, desde bastante tiempo, es la primera ruta de narcotráfico, que ya no es, no son los países como lo eran antes, es que pasa la ruta de los Balcanes, que pasa y viene de África. Entonces todos esos datos son ocultados para construir una nueva agresión a Venezuela que viene desde también países vecinos que han dado una vuelta a la derecha, pero también viene de las instituciones, los organismos internacionales que han sido desmontados, como por ejemplo es CARICOM, y viene de otro gobierno lacayo de los Estados Unidos, como lo de Guyana, que ha permitido al Comando Sur de hacer perforaciones ilegales en una región en disputa que históricamente le pertenece a Venezuela, como es la Guayana Esequibo. Pero todo eso está, digamos, en equilibrio mefítico entre miedo, que sirve para hacer daño al pueblo, ¿no? Para de potenciar su capacidad de resistencia, y ataque real. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Mira, yo estaba recordando, mientras tú hablabas, de que siempre que Estados Unidos necesita hacer una ofensiva, ya sea económica o a través de la guerra o de la intervención militar en algún país
del tercer mundo, no solamente de Latinoamérica, siempre se ha utilizado la muletilla del narcotráfico. Recordemos hace bastantes años cuando se gestó el famoso Plan Patriota, el Plan Colombia, para tratar de destruir a la guerrilla de la FARC en su momento, que era muy poderosa. Se utilizó el mismo elemento, ¿verdad? La narcoguerrilla. E incluso hubo reuniones de los ejércitos americanos, de los ejércitos latinoamericanos sumisos a Estados Unidos, que una vez por año se reunían y siempre establecían cuál iba a ser el leitmotiv para hacer las campañas de hostigamiento contra las protestas populares, contra los levantamientos de la clase trabajadora, de los estudiantes. Y siempre se incorporaba el tema del narcotráfico. Y lo más significativo de esto es que en realidad el narcotráfico ha invadido nuestros países, ha invadido los barrios humildes, ha invadido los sectores donde generalmente ha habido protestas populares importantes para generalizar aún más la lucha de clases, y siempre se utilizó eso como una forma de garrote para atemorizar, aterrorizar. De hecho, ha habido entrenamientos en Chile, en Paraguay, en Argentina, con policías colombianos, con soldados norteamericanos, con gente de la Blackwater, ahora que la Blackwater está en Haití, por ejemplo, el caso de Eric Prince, que es el nuevo invasor de Haití. Bueno, la Blackwater intervino en distintos países con la idea de poner al enemigo, el gran enemigo que es el narcotráfico, pero ponerlo sobre la cabeza de quienes estaban levantando contra los planes neoliberales, contra el ALCA, contra todo lo que significaba la presencia norteamericana por otras vías en América Latina y en el tercer mundo. Así que no nos extraña que ahora se utilice esto mismo para tratar de generar una invasión a Venezuela, que ojalá que no se produzca, porque va a haber resistencia muy fuerte en Venezuela, pero como vos decías, el elemento fundamental de dónde está la base del consumo de cualquiera de los estupefacientes que hay en el mundo es Estados Unidos. Fíjate vos, hay un dato. Cuando Estados Unidos entra a controlar y dominar vía la guerra, con esa famosa invasión a Afganistán, el consumo de opio aumentó a escalas, pero nunca vistas. Siempre hubo consumo de opio, obviamente, en esa zona, pero el consumo de opio aumentó con la presencia norteamericana, porque ellos utilizaban eso para exportarlo a otras partes del mundo. Y esto es una denuncia que se ha hecho tanto en Pakistán como en Afganistán, figura en todos los anales de la investigación al narcotráfico. Sin embargo, ellos siempre aparecen como los buenos que nos vienen a ayudar a combatir el narcotráfico y que en realidad nos traen guerra, invasión, ocupación y todo lo que estamos viendo actualmente en el mundo. Sí, totalmente, comparto totalmente. Retomaría algunos elementos en esta guerra, que es también una guerra ante todo contra la resistencia de los pueblos, la posibilidad que exista una alternativa al capitalismo. Es una guerra simbólica también, una guerra cognitiva, para que los dominados interioricen el modelo de la dominación que quieren imponerlo. Vemos que en Palestina quieren matar también simbólicamente a los periodistas que están ahí, no solamente físicamente. Ya es descarado lo que hicieron, sin que hay protesta de todo lo que contra cualquier cosa que además no es verdad,
se levantan para acusar a Venezuela de falta de derechos humanos o cualquier compañero o compañera que lo defiende de verdad, los derechos humanos. Pero quieren matarlos simbólicamente para decir que no son periodistas, son terroristas de Hamas. Claro, porque esto robo de lenguaje pasó para imponer alguna retórica, alguna metafísica. Una de estas la pegó el terrorista, pero también la de narcotraficante, porque ¿quién va a defender un terrorista, un narcotraficante, que son la metafísica del demonio más publicizada, ¿no?, a nivel internacional? Nadie. Entonces, así como pasó con Siria, como pasó con Libia, por supuesto, la retórica funcionó para paralizar también a los llamados pacifistas que se van, digamos, a levantar según lo que dicen las grandes ONG, sin ver de dónde viene la mentira. Y si nosotros vamos a ver, por ejemplo, una de las mentiras que se ha construido contra Venezuela y contra Diosdado, de ser parte del cartel de los soles, ¿de dónde viene esta invención? Que por supuesto podría ser verdad, porque había mucho tráfico en la Cuarta República. Esta primera denuncia vino de dos periodistas de oposición actual, uno de los más descarados, que la retomaron en 1993, cuando de verdad la mafia, por eso que surgió un Chávez, estaba totalmente relacionada con un ejército que era de Norteamérica, de verdad, porque no tenía autonomía, como no la tenía ninguno de los soldados que estaban en el patio trasero de los norteamericanos, que le imponía su doctrina. Pero hoy por hoy son la misma persona que, mintiendo de una manera descarada, repiten esta fake news, esto es el mecanismo, sin ninguna prueba, porque cuando tú te vas a poner en Google para hacer, digamos, así una cosa sencilla, ¿de dónde viene? ¿Cuáles han sido las pruebas? Te dice son secretas. ¿Y cuáles son las pruebas? ¿Quién la ha visto esta prueba? No, lo que han dicho a estos periódicos, a esta ONG, que esto es verdad. Entonces es una mentira que se convierte en verdad porque la repite muchísimo. No tenemos que cansarnos de decirlo, este mecanismo, porque es un mecanismo que funciona desafortunadamente para agredir, para robar los derechos de los pueblos, pero también y sobre todo para robar los recursos en el exterior, como hemos visto con Venezuela, la autoproclamación, pero también como está haciendo con Rusia, el mecanismo de supuesto préstamo, con lo cual van a financiar el payaso Zelensky, la Europa subalterna, que se fue a arrodillarse a Trump, haciendo ver que son paritarios, pero paritarios no son subalternos. Y bien, viene del dinero del pueblo ruso, que le ha sido secuestrado y ahorita sirve para financiar la llamada reconstrucción. Una cosa que los medios, por supuesto, no dicen, sino así, ¿no? De vez en cuando, como una pequeña noticia en la estadística que se pierde, como se pierde la estadística de la pobreza, ¿no? Dicen que hoy la industria bélica se financia directamente, ya no tiene que hacer salvar la fachada, ¿no?, la apariencia, no, es directo, porque sabemos nosotros los marxistas que es el motor principal mediante el cual el gran capital internacional intenta resolver su crisis cíclica, que es una crisis descaradamente estructural, como lo vemos también en la crisis de la representación legal burguesa, ¿no?, con el genocidio en Palestina. Pero no solamente, ellos ahorita te lo dice a los pueblos de frente. Nosotros somos los patrones, somos los dueños del mundo, y el mundo se tiene que dividir en bloques subalternos y los desechos de la humanidad, que somos nosotros. Sí, no, y además, fíjate vos que frente a todas estas iniquidades que estamos contemplando, estas impunidades
que a veces generan una bronca que muchas veces casi no podemos expresar porque estaríamos vomitando bronca todo el tiempo. Hay un parálisis total de las organizaciones, como vos decías, no solamente las de derechos humanos, todas las organizaciones internacionales que con su silencio o con su falta de acción, porque a veces hablan, a veces se manifiestan, pero no cambian absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Y esto está generando que una gran parte de la población mundial se esté acostumbrando a que no se puede hacer nada, a que, estos son muy malos y no vamos a poder hacer nada, hay que aguantarse lo que viene, si no nos va a pasar lo mismo que a los palestinos o les va a pasar lo mismo que a Venezuela, y esto cala hondo en mucha gente. Lamentablemente incluso cala en nuestra propia gente, porque mucha de nuestra gente, en vez de ver y escuchar y leer medios alternativos o medios que te dicen la verdad, medios independientes, siguen consumiendo mediáticamente la basura que descarga todo el discurso que viene de la matriz norteamericana, de Associated Press, United Press y de todas esas, Reuters. Ahí hay un ejemplo maravilloso. Hoy por fin alguien que tiene una posición decente de decir, una periodista canadiense con años de ejercer la profesión, o sea, no una periodista alternativa que no ganaba nada, no, un periodista que cobra un buen sueldo, que es corresponsal en Canadá de la agencia Reuters, que decide romper el carnet y su vinculación con la agencia por la traición que ha hecho Reuters contra los periodistas en Palestina, contra sus propios periodistas, que no tienen la... O sea, por un lado Reuters está jugando a favor de Israel totalmente, y por otro lado ve cómo le matan a los periodistas y se callan la boca. Bueno, por lo menos hay un ejemplo de una persona que dice, bueno, yo prefiero perder el sueldo, prefiero todo, y además sabés lo que significa eso, lo sabemos muy bien, enfrentarte al pulpo israelí sionista de los medios, que están en todas partes, le va a costar a esa periodista encontrar otro trabajo. Sin embargo, lo hizo, y estos son los ejemplos que hay que levantar también, ¿verdad? Dentro de toda esta vorágine de basura mediática que habitualmente vemos, los que dicen, uy, el dictador Maduro cada vez está más dictador, ahora quiere que todo su pueblo tome las armas. Y claro, no les gusta eso porque sabe que el pueblo venezolano, a diferencia de otros pueblos, se va a defender, y es lo que corresponde, como hace la resistencia palestina, que en medio de los ataques más siniestros del sionismo, ahí están combatiendo. Y todos los días esas noticias no circulan tan asiduamente como las malas, pero todos los días la resistencia pega golpes que son heroicos, porque para seguir luchando en ese marco hay que ser héroes y heroínas. El peligro del ejemplo, por supuesto, después de la caída de la Unión Soviética, el imperialismo se dedicó a diabolizar y a destruir también simbólicamente todo, a balcanizar los cerebros de los pueblos para decir que no hay alternativa al capitalismo, y que no se tiene que resistir, se tiene que aceptar todo porque esto es el único mundo que podemos tener. Entonces, el hecho de la resistencia palestina, el hecho que exista Venezuela, que sigue resistiendo después de más de 25 años, esto es lo que nos tiene que motivar a nosotros a entregar un ejemplo, a asumir nuestra responsabilidad, sobre todo como comunicadoras y como comunicadores. Nosotros lo hemos hecho, y por lo que es de mi persona también pagando una vez más en esa segunda vida, lo que significa
hablar de pluralismo es, por lo contrario, saber que no existe este pluralismo porque existe una censura global que pasa para el asesinado simbólico de esta resistencia, pasa para el asesinado simbólico de cualquier idea de alternativa al capitalismo, y también pasa para el asesinado simbólico de lo que quiere resistir, porque dice al mundo que por cualquier resistencia se tiene que pagar un precio. Los palestinos nos dicen eso. Nosotros, hasta que por construir un bloque social anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal que no quiera terminar como Grecia, es decir, destruido por las grandes instituciones, tenemos que asumir un gasto. El gasto en términos de coraje, el gasto en términos de formación, el gasto en términos de saber que sí, como decía Fidel, tú piensas ser neutral, que no te pones ni de un lado ni del otro de la barricada, termina para ser tú mismo la barricada. Entonces, bueno, llegamos, ¿no?, a presentar nuestro huésped, que lo agradecimos muchísimo porque es un compañero, un politólogo, un analista muy comprometido también con la militancia, que es Zerik Aragó. Y bueno, un nombre, no lo hemos preguntado, pero un nombre vasco, ¿no?, de origen vasco. Y adelante, bienvenido, compañero. Bueno, un saludo, querido Zerik Aragó, politólogo, militante, analista internacional, sobre todo sobre los temas de seguridad. Y empezamos exactamente por este tema. Bienvenido, antes de todo, te saludamos con mucha gratitud, porque sabemos que en este momento todos ustedes están muy ocupados, ¿no?, con el tema de la amenaza de agresión. Hay una noticia de Reuters que dice que los Estados Unidos aumentó el envío de buques, esto muy recién, con esta operación en el Mar Caribe de supuesta lucha al narcotráfico. ¿Cómo se vive? ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la realidad que se vive desde Venezuela? Sabemos también que ha habido un despliegue muy importante para que el pueblo venezolano se aliste a la milicia. Aprovechamos por aquí para decir que Abrebrecha también se alista a la milicia del pueblo bolivariano a nivel internacional. ¿Cuál es la situación entonces? ¿Cómo la ves tú? ¿Qué podemos decir como análisis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan en las diferentes partes del mundo. Bueno, es importante resaltar que Estados Unidos, siempre acudiendo a su doctrina Monroe y a su carácter expansionista, ya lo decía nuestro libertador hace más de 200 años, Estados Unidos parece destinado por la providencia a plagar de América de miseria, ¿no? Entonces, bueno, ahora en el contexto del envío de buques en contra del narcotráfico, nosotros lo consideramos, más allá de una agresión, perdón, esa amenaza constante de Estados Unidos hacia el gobierno venezolano, hacia la revolución bolivariana y, por supuesto, hacia la paz en la región del sur de América. Ellos hablan de una lucha contra el narcotráfico, pero no hay mayor narcotraficante que la DEA. O sea, desde que nosotros y nuestro comandante Chávez expulsó de Venezuela a la DEA, el nivel de tráfico de drogas en Venezuela ha disminuido hasta más de un 70, 80, 90%. El día de ayer incluso se derribaron dos aeronaves cargadas de drogas. Esto quiere decir, incluso el informe de la ONU que acaba de salir, que acaba de publicarse, dice que Venezuela ni por aire, ni por agua, ni por tierra se trafica drogas. Y además de esto, no hay ningún espacio en tierra donde se cultive algún tipo de droga, y tampoco hay un espacio en tierra donde se procese cocaína. Entonces,
es el doble discurso de Estados Unidos y sobre todo en este momento, porque ¿quién es el mayor consumidor de drogas del mundo? Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Bueno, en este momento, ellos, Reuters, AFP y otros medios que carecen de veracidad a la hora de informar, porque particularmente esto es una campaña mediática que ha iniciado nuevamente en contra de Venezuela, porque primero fue la dictadura del narcorrégimen, no sé qué. Como no les resultó, crearon el tren de Aragua en Estados Unidos. Ahora vuelven con esta narrativa del cartel de los soles, que solamente existe en su imaginario, con la intención de buscar maneras de derrocar a un gobierno legítimamente electo. Pasó en Libia, pasó en Siria, pasó en Afganistán, pasa en Palestina. Donde llega la bota gringa, se acaba la paz. Lo que llega es la muerte. ¿Dónde están las armas de destrucción masivas? Nunca aparecieron. ¿Dónde está todo ese contexto publicitario que han lanzado? Lo que hicieron con Libia, acabaron con un país que vivía en paz, que tenía las mayores reservas económicas del mundo, educación gratuita, vivienda, la gota de petróleo para todo el mundo. Son contextos diferentes en cuanto a la distribución de la riqueza, tanto en Libia como en Venezuela, pero es la misma narrativa militar, la misma narrativa ideológica, la misma narrativa publicitaria o mediática y militar. Entonces nosotros en Venezuela nos venimos preparando desde hace muchísimos años, lo dijo el comandante Chávez, nos lo dice actualmente cuando revisamos todas las alocuciones de nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Para nosotros es una honra que el imperio norteamericano intente mancillar nuestro territorio, mancillar nuestra patria, mancillar nuestra paz. ¿Por qué? Porque 100 años atrás nunca lo hicieron, porque los militares de aquella época eran serviles al imperio norteamericano, como lo hicieron en otros países. Pero nosotros estamos resueltos a ser libres, independientes y soberanos, y Venezuela es y seguirá siendo inexpugnable. Como hace más de 200 años expulsamos al imperio español de Venezuela, si nos toca hoy, será Venezuela un infierno para Estados Unidos de Norteamérica. Además de esto, será la Vietnam de Suramérica. Estamos resueltos con la plena convicción de garantizar nuestra soberanía a toda costa. Cueste lo que nos cueste, seguiremos defendiendo y teniendo la patria que tenemos. Ceric, en el medio de toda esta ofensiva, que coincido que es mediática, pero ojo pelado, como diría Chávez, hay que estar preparado, porque así como Israel hace lo que quiere contra supera todas las líneas rojas, los yanquis se sienten también autorizados a hacer lo que quieran y pueden invadir en serio. Pero frente a eso hay algunas variantes en las respuestas fuera de Venezuela. Gustavo Petro, por ejemplo, ha salido muy honestamente desde Colombia a decir que es una barbaridad estar planteando la invasión a Venezuela y salió a defender a Venezuela. En las antípodas de ese discurso, la primera ministra de Trinidad y Tobago le ofrece a Estados Unidos su territorio para atacar a Venezuela. ¿Cómo están viendo ustedes estas dos caras de la presencia internacional frente a un futuro conflicto con los Estados Unidos? Fíjate, Petro, en principio, yo lo dije públicamente, incluso en X, que iba a salir por la puerta trasera del gobierno colombiano. Sin embargo, Petro ha mantenido una posición bastante firme estos últimos días con relación a una posible agresión de Estados Unidos. Aunque fíjate, el huracán que se presentó en el Caribe hace unos días hizo que los barcos
se regresaran a Estados Unidos. Sin embargo, en la investigación que hicieron varios medios, de que uno también hizo acá en Venezuela, los barcos ni siquiera estaban en el Caribe como tal, porque no estaban en las costas de Venezuela. Todo el mundo pensó, oh, es que los barcos están frente a La Guaira. No, hay un límite territorial que indica, bueno, las costas, estás en Aruba, estás frente a las costas de Venezuela, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Sin embargo, bueno, entendemos que, y estamos claros que la primer ministro de Trinidad y Tobago, antes de ayer, hicieron un pronunciamiento a favor de Estados Unidos. Esto forma parte de cada uno de los peones y perros falderos de Estados Unidos. Valga la comparación con estos animales tan hermosos, pero lamentablemente esta señora ha tenido una conducta bastante servil, bastante arrastrada. Sin embargo, ella tiene que lidiar con una situación interna en Trinidad, porque el Estado o la isla completa se le levantó al hacer este pronunciamiento, según información que yo manejo con relación a una vez que ella emite su pronunciamiento a favor de Estados Unidos y en contra de Venezuela. Yo creo que con el discurso de Petro, sí y solo sí, Brasil fijara una posición tajante también, que Brasil está como que un poco dormido, pareciera pues que el compañero Lula lo tienen sujetado por el cinturón y le pusieron una liga en los genitales para tenerlo controladito allí, que se la aprieta cuando tiene que hablar de Venezuela y se la suelta cuando tiene que hablar de otra cosa, y así sucesivamente. Tenemos una situación en Bolivia que no hubo un acuerdo político, y esto nos va a generar, porque forma parte de ese maniqueísmo que ha venido ejerciendo Estados Unidos. Perdimos Ecuador, estamos a punto de perder Bolivia, tenemos a Paraguay en contra, Argentina está vuelto un desastre con un ciudadano que paranoico, disociado, un tanto loco, para no decir loco completo, y nosotros hoy día nos estamos preparando y nos seguiremos preparando porque tenemos 26 años en guerra. No es una guerra con bombas, es una guerra mediática, es una guerra psicológica, en un tipo de guerra cognitiva, y la hemos visto afianzarse o profundizarse con el secuestro de los más de 66 niños que tenemos en Estados Unidos, que cada vez que envían a sus padres y a sus madres al país, que los deportan, le quitan a los niños. Eso es un tipo de guerra psicológica para afectar al pueblo venezolano, porque ellos son así, ellos se jactan de defender los derechos humanos, se jactan de ser los libertarios y los que tienen la mejor democracia, la democracia perfecta, pero cuando les da la gana van, bombardean a un pueblo, bombardean a un país, como lo hicieron en Hiroshima y Nagasaki. Son tiempos muy distintos, pero ellos son los que hacen con el derecho internacional y con los derechos humanos simplemente una plastilina. Es como agarrar un papel y arrugarlo todo y tirarlo a la basura. No les importa el derecho internacional, no les importa el derecho humano, por eso ellos hacen lo que les da la gana. Y es allí donde nosotros tenemos que unificar la fuerza de los países del sur, unificar que todos los pueblos que han decidido ser libres, independientes y soberanos se unifiquen en una sola voz. Y hoy día el presidente Nicolás Maduro ha fortalecido su liderazgo internacional, sobre todo al salir en defensa del desvivimiento, para no decir la palabra que ya sabemos, en nuestro hermano país Gaza, o nuestro hermano estado Gaza, que ya varios países lo han reconocido como un estado, pero existe algo llamado veto, que debería desaparecer, porque si la mayoría de los países integrantes de la ONU dicen reconocemos a Palestina como un estado, ¿por qué si Estados Unidos se opone no existe ya un estado palestino? Porque simplemente son organizaciones que fueron creadas al servicio de los Estados Unidos de Norteamérica, del imperialismo brutal, del imperialismo fascista. Bueno, todo imperialismo o todo imperialista es fascista. Sí, así es. Para retomar un poco el tema, con respecto al peligro que viene de una posición
bastante lacaya también en el marco de CARICOM, y ni hablar de Guyana. Por ahí viene el peligro de elevar también el umbral de pasar de la amenaza, digamos, a lo concreto en Venezuela. Y en el mismo tiempo vemos que el capitán Diosdado casi cada día muestra que se descubren tentativas de atentado desde el anterior, considerando que la extrema derecha desde afuera está... Bueno, Estados Unidos, Pamela Bondi creo que se llama la ciudadana que informó sobre el aumento de la recompensa a $50 millones a quien otorgar información sobre el paradero de Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro se encuentra en Miraflores mandando con su pueblo, mandando con la Fuerza Armada y el pueblo en armas, si es necesario. Por eso hemos convocado, acudido a su llamado de alistarnos en la milicia. Además de esto, bueno, conocemos que la ciudadana, que yo no voy a mencionar porque yo no le doy vitrina ni publicidad a una mujer que está loca, ellos, por supuesto, que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de llenar las calles de Venezuela nuevamente de sangre, como lo hicieron el 29 de julio del año pasado, por no reconocer una derrota más y una victoria más del chavismo. Una derrota para ellos, una victoria para el chavismo. Por eso mi gorra bien claro, no sé si se aprecia allí, dice, ganó Maduro. ¿Ok? Me la puse con toda la intención. Y hace varios días atrás, nuestro ministro de Interior y Justicia, hermano y camarada capitán Diosdado Cabello, le ha dado un duro golpe al fascismo en Venezuela. No solamente en Maturín, no solamente en Anzoátegui, sino acá mismo, aquí mismo, al ladito, en el estado Miranda, donde se ha incautado un importante arsenal de armas que ¿para qué iban a ser utilizados? Para atacar al pueblo venezolano. Ellos tienen una agenda violenta, nosotros tenemos una agenda de paz, pero donde nos busquen, nos van a encontrar. De eso estamos claros. Ni tantito así, decía el comandante Fidel, ni tantito así al fascismo. Este es el momento de darle más duro, de seguir apretando, de seguir apretando, de seguir apretando. Que entiendan que el único camino para lograr resolver los problemas que nos faltan por resolver en Venezuela es el diálogo y la paz. Pero que no se equivoquen, porque estamos preparados para defendernos en el terreno que sea. Bueno, tenemos 26 años en medio, lo decía hace un rato, en medio de una guerra de diferentes tipos, y toda la situación económica que hemos vivido en Venezuela en estos últimos 10, 12 años, 13 años, no es por mala gestión política, es por una sanción de Estados Unidos, por un bloqueo económico, por una persecución, por un robo de nuestros activos en el exterior, con la autoproclamación de otro loco más, por ese está loco, que vive hoy día feliz, happy, en United States. Se robaron Cisco, se robaron todo lo que pudieron, atacaron a su propio país, pidieron sanciones y ahora viven relajados en Estados Unidos. Y dicen defender a Venezuela. Vamos a defenderla del régimen, de la dictadura. ¿Cuál dictadura? Si aquí la dictadura la ha impuesto Estados Unidos desde hace muchísimos años, desde la Segunda Guerra Mundial, creo que antes de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la doctrina Monroe. Ese carácter expansionista. Nosotros no vamos a ser patio trasero de nadie. Nosotros no vamos a ser patio trasero de Estados Unidos. Tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo y de oro, de coltán, de minerales raros y de cuanta cosa extraña exista que Estados Unidos necesita para preservar su hegemonía en el tiempo. Por eso apuntan a Venezuela con una intención de atacar al narcotráfico, pero las casualidades no existen en política. Por eso preparan una flota y arman una estructura mediática para dirigirla hacia Venezuela, y tú revisas el TikTok, revisas Instagram, cualquier red social que existe, y todo es en contra de Venezuela, en contra del narco régimen,
cuando no tienen moral. Si revisamos el historial de Marco Rubio, al que llamamos Narco Rubio, nos damos cuenta que incluso por allí existía una vivienda o existe una vivienda donde se hospedaba o es la hermana de un narcotraficante en Estados Unidos. ¿Cómo es que en Estados Unidos, donde hay la mayor cantidad de consumidores de droga, no hay ningún narco preso? Entonces ellos pretenden con esa narrativa poner unos buques en el Caribe y pensarán que nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados, nos vamos a chupar el dedo y no vamos a defender nuestro territorio. Tenemos más de 160 burras desplegadas en el país. Ha iniciado una operación especial en el estado Táchira. Ya hubo una comunicación con el gobierno de Colombia para precisar ese control de unidades violentas que se quieran desplazar en el territorio colombo-venezolano para generar un conflicto. Se ha reforzado la seguridad allí y nosotros, indistintamente de lo que digan, seguiremos estando alertas y preparados y llamando al mundo, avisándole al mundo que Venezuela se respeta, que Venezuela quiere paz, pero que nos vamos a defender a toda costa y no permitiremos que ningún tipo de grupo fascista en Venezuela, llámese como se llame, tenga el padrino que tenga, venga a llenar nuestras calles de sangre y de violencia, como en el 2014 con las guarimbas, en el 2018, y ahora lo intentaron en el año pasado, en julio del año pasado, ya hace poco más de un año y un mes, si no me equivoco, sí, un año y un mes casi, de el intento de prender las calles de Caracas por no reconocer una victoria del pueblo. Muy bien, Cérica Aragor, se nos ha ido el tiempo, te agradecemos muchísimo esta entrevista, tus conceptos que compartimos obviamente, y esperemos que realmente todo este esfuerzo que se está haciendo para demostrarle al mundo que Venezuela se respeta y que se va a defender, llegue a buen puerto. Te mandamos un gran abrazo y seguiremos conectados como corresponde. Y mira, abrazo fuerte para todos ustedes. Bueno, querida y querido oyente, llegamos al final de este nuevo capítulo de nuestro programa Berberecha Venezuela. Las invitamos y los invitamos como siempre a enviarnos sugerencias, preguntas, todo lo que quieren, pero sobre todo las y los invitamos a tomar el ejemplo de los palestinos y de la Palestina de resistencia, no callarse, ni siquiera cuando la presión es muy fuerte, como comunicadores y comunicadoras populares, a seguir el ejemplo que Caracas dio. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.